Vamos a hablar ahora de la accesibilidad física. ¿Qué es? Está Verónica González para respondernos. ¿Qué es, Vero? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, vamos a hablar de la ley vigente, que es la 24.314, que es del 94. Sí. Y vamos a hablar un poquito de si se cumple, si no se cumple, y de qué es la accesibilidad física justamente. Recordemos que hablamos de accesibilidad física, no de acceso a la información y a las comunicaciones, ¿sí? Es lo que establece esta ley. Después hay otras leyes que hablan específicamente de la información y las comunicaciones. Bien, entonces, esta ley, vamos a ver algunas plaquitas, esta ley define la accesibilidad como la posibilidad de las personas con movilidad reducida de desarrollar sus actividades de la vida diaria con seguridad y autonomía sin restricciones derivadas del ámbito físico o del transporte. Es muy importante esto de la seguridad y la autonomía porque muchas veces moviéndonos en la ciudad encontramos barreras que tornan un riesgo movernos. Tal cual. ¿Sí? Habla de itinerarios peatonales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? De que las veredas no tienen que tener obstáculos. Viste, Pablo, que en la pandemia se puso de moda esto de las mesas en la vereda y no retrocedieron las mesas de la vereda. Exacto. Y esto torna muy difícil que podamos movilizarnos las personas ciegas y las personas usuarias de silla de ruedas. Muchas veces encontramos diversos obstáculos, cajones de verdulerías, carteles, etc. Los jardines y parques también tienen que tener itinerarios peatonales que no estén ocupados por obstáculos y muchas veces que tengan referencias como por ejemplo las baldosas con texturas. Muchas veces nos pasa que vamos caminando por una plaza y la gente te dice anda derecho. ¿Y cómo vas a ir derecho si no tenés ninguna pared, ninguna referencia, nada? También la anchura tiene que permitir el paso de una persona usuaria de silla de ruedas y alguien que esté al lado de ella también. Los desniveles tienen que permitir a personas con movilidad reducida movilizarse. Si hay escaleras, tienen que tener antideslizante, barandas, el tamaño de los escalones debe ser el adecuado y en el caso de las rampas no tienen que tener una pendiente muy pronunciada. Claro. Viste que hay rampas que uno las ve y dice una persona en silla de ruedas se cae. Sí. Bien. Con mucha pendiente. Así es. Tiene que haber baños públicos accesibles, por ejemplo en estaciones, ¿no? Estaciones de tren o de subte. Los estacionamientos tienen que estar reservados para personas con discapacidad, señalizados adecuadamente y cerca del ingreso peatonal. Y es importante decir que muchas veces estos estacionamientos los usan personas que tienen el símbolo de discapacidad y hay sospechas muchas veces de que esta persona no tiene discapacidad. No todas las discapacidades son visibles. Por supuesto. Las señales de mobiliario urbano no pueden ser obstáculos para desplazarnos. Un ejemplo muy claro de esto son los balines que hay en el centro de la ciudad. Son obstáculos terribles para quienes tenemos discapacidad visual porque nos podemos golpear en las piernas. También es importante decir que hay que fijarse dónde se estacionan las motos. Pueden ocasionar un dolor muy fuerte si nos chocamos con los manubrios, ¿no? Las obras en la vía pública tienen que estar señalizadas con vallas estables y continuas y con luces rojas. Muchas veces no hay señalización de las obras y cuando las obras obstruyen totalmente la vereda tiene que haber un paso peatonal en la calle. Bien, es importante también que se eliminen las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y de uso público. Y acá es importante también hablar de los edificios de viviendas. Los edificios de viviendas también están obligados a tener accesibilidad. Y el transporte. En relación al transporte, bueno, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires son accesibles, tienen piso bajo, tienen espacio para las sillas de ruedas y los bastones. Muchas veces nos hacen problema para sentarnos en el asiento de adelante, que son los más adecuados para personas con discapacidad, pero bueno, los colectivos son accesibles. Pero en el resto del país todavía tenemos colectivos con escalones, ¿sí? Ya se debieran haber eliminado. En relación al transporte aéreo, la ubicación tiene que estar cerca de los lugares de ingreso y egreso. Y también es importante decir que las estaciones tienen que tener
pisos con bordes con texturas, que eso nos permite a las personas con discapacidad visual seguir los caminos. Bueno, esta ley es del 94, tenía 3 años para implementarse y como vemos está lejos todavía de cumplirse. También es importante decir que hay un proyecto de ley marco en discapacidad que reúne no solo cuestiones de accesibilidad física, sino también de información y de comunicación y es superadora de esta ley vigente. Esperemos que pronto se trate y que logremos ciudades más seguras para todas las personas que transitamos. Sin dudas. Gracias, Verónica. Verónica González en esta edición central de Noticias.